Yo, sentí carnal, me quiero ir del centro de estudiantes y no sé por qué, pero me quiero ir, no quiero ser delegado del centro de estudiantes, pero me quiero ir del centro de estudiantes. Voy a traer a mi puesto como presidente del centro de estudiantes, pero no quiero ser delegado del centro de estudiantes. Así estoy bien siendo presidente, pero me va a costar mucho entender esto. El centro de estudiantes encima me va a entender, deja mi puesto como presidente, aunque ya me digan, ya hablamos de esto, si el año pasado estaba dando el ejemplo en el centro de estudiantes y este año también estaba dando el ejemplo, había sacado un bullying. Pero ahora que me sirve ser delegado del centro de estudiantes, que no me sirve para nada ser delegado del centro de estudiantes. Tengo tanta bronca con el centro de estudiantes, estoy tan enojado con el centro de estudiantes que ya no sé qué hacer. Si ponerme a analizar, ponerme a pensar, si me quiero quedar en el centro de estudiantes o me quiero ir. Pero ya tomé una decisión y lo tuve que pensar mucho. Lo pensé y no lo paraba de pensar. Tanto que decir que me quiero ir del centro de estudiantes y que no quiero participar. Esa es mi última decisión, así que la decisión está tomada. Me quiero ir del centro de estudiantes. No me den consejo porque no lo voy a aceptar. No quiero hablar con nadie porque no lo voy a aceptar. Tampoco no voy a querer que me digan que vuelva porque yo del centro de estudiantes no vuelvo. Estoy tan enojado con el centro de estudiantes que no sé cómo calmarme. Intento estar tranquilo para pensar en otra cosa, pero peor. Más me quiero ir del centro de estudiantes y siento que es peor. Hasta para mí es peor. Si por más que me digan que ya hablamos de esto en el centro de estudiantes, ¿y eso qué sentido tiene? A esta solución no le encuentro sentido alguno. Si tuviera sentido que yo me quede en el centro de estudiantes, me quedaría pero como presidente. Y ahora sé que me va a costar dejar mi puesto. Sé que no voy a querer participar cuando sean las votaciones en el centro de estudiantes. Y de algo estoy seguro. Quien se postule como presidente o presidenta que sea mejor que yo en el centro de estudiantes. A ver quién se va a animar a sacar en bullying. Yo me había animado a sacar en bullying. Pero igual ahora siento que es peor. Por eso me quiero ir del centro de estudiantes y no participar. Prefiero hacer las cosas yo solo por mi lado en el centro de estudiantes. Así soy. Pero igual mi puesto como presidente ya no importa. Lo tengo que dejar en un costado. Dejo en un costado mi puesto como presidente. Pero igual necesito calmarme, pero no puedo. Es por tanta bronca que le tengo al centro de estudiantes. Es por tanto enojo que le tengo al centro de estudiantes. El enojo no me deja pensar. Estar tranquilo, no puedo pensar bien por la bronca que tengo adentro mío. Se nota que tengo tanta bronca. ¿Para qué me sirve ser delegado si eso es lo que no quiero ser? Sé que tenía dos opciones, ser vicepresidente o delegado, pero yo como delegado tomé la decisión porque sabía que iba a ganar. Pero como vicepresidente sabía que iba a perder. Si me postulé como delegado y ahora no sé por qué no quiero participar en el centro de estudiantes. Sé que no voy a querer participar. Y sé también que me van a ir a buscar cuando sea reunión del centro de estudiantes. Pero no voy a querer ir a ninguna reunión en el centro de estudiantes. Voy a querer estar solo pensando, analizando. Solamente hice este tema por la bronca que tengo con el centro de estudiantes. Si este tema lo hice de bronca nada más. Porque le tengo tanto enojo al centro de estudiantes que ya no sé qué pensar.
Tampoco no quiero hablar con nadie. Solamente yo voy a tomar la decisión si me quiero quedar o me quiero ir. El centro de estudiantes, la decisión es mía. El ejemplo que di el año pasado me parece que no bastó. Y este año tampoco me parece que el ejemplo que di y que yo saqué en bullying en el centro de estudiantes, ¿eso qué sentido tiene? Yo no le encuentro sentido a esto, y mucho menos a la bronca que tengo. Con el centro de estudiantes estoy tan enojado. Solamente yo perder mi puesto como presidente, eso es lo que no quiero. Porque al centro de estudiantes le tomé cariño, lo mismo que mi puesto como presidente que le tomé cariño. Santi de Cay.